al salir del trabajo, que nos espera en su casa. Entonces, bueno, pues a mí siempre me produce una alegría enorme. La casa de Julio Ramón pues era un apartamento bellísimo, lleno de obras de arte. Yo recuerdo que tenía cosas de Botero, tenía un Calder encima de una mesa, por lo que Alida pues era marchante de obras de arte y tenía mucho dinero. Yo a veces, alguna vez le hice un comentario a Julio Ramón diciéndole, pero qué suerte tienes de vivir tan bien en una ciudad tan difícil como París. Y él me miraba como con una cierta, y decía, pues es que no creas que eso soy yo, me decía. Si yo todo el dinero que tengo, dice, lo tengo aquí entre el bolsillo, me decía, como haciéndome ver que toda esa comodidad provenía más bien de su esposa, del trabajo de su esposa. Y él a veces en su casa parecía como si estuviera en una casa que no era la de él, o en donde él no se sentía, o por lo menos era la sensación que tenía yo al verlo ahí, no se sentía del todo cómodo. Recuerdo que ese día que fuimos, Alida no estaba en el Japón o en algún viaje así, y Julito, su hijo, pues vivía en Londres en esa época. Entonces ellos tenían unos empleados que eran de la India, que eran pues, indios de la India. Y entonces cuando Alida se iba y Julito se iban, pues cuando Julio Ramón estaba solo, entonces él les daba vacaciones, pues, y yo le decía, pero no te hacen falta. Dice, lo que pasa es que como yo no hablo inglés, no les puedo dar ninguna orden, ¿no? Entonces no me sirven de nada, entonces prefiero que no estén acá. Y entonces él, por ejemplo, que tenía prohibido fumar, nos recibió y nos llevó a su biblioteca, y ahí tenía escondido un extractor de humo, y que inmediatamente lo puso, lo conectó y empezó a fumar. Y me acuerdo que toda la parte baja de una habitación estaba con estos cuadernos, folders, regajadores con los diarios, pero era la parte baja de toda la biblioteca, multiplicado pues por 4 paredes, eran, no sé, ahí habría por lo menos unas 5.000 páginas, no más. Entonces, recuerdo que de repente, no sé si fue Alfredo o fui yo, comentamos algo y él dijo, no, pues miren, si quieren. Y él se fue a la cocina a preparar unos jamones y a traer más vino, y de repente empezamos a mirar, y esto era una joya, porque él escribía pues, sus diarios en todo tipo de papeles, había membretes de hoteles, había a veces anotaciones muy sencillas, muy breves. Hoy fui a tal librería y conseguí tal libro, pero a veces había pues estas a las que todos estamos acostumbrados y conocemos por sus diarios publicados, pues estas anotaciones tan agudas sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la condición humana en general, que parecía que Julio Ramón con solo 2 o 3 palabras atrapaba de esa manera tan genial, ¿verdad? Y recuerdo que a partir de esa reunión, pues le empezamos a decir, tú tienes que publicar los diarios, algo que él ya estaba pensando, por supuesto. Y se dio el caso de que habíamos conocido a un propietario de una especie de bar cabaret, un personaje muy extraño que era un francés de padre ruso y madre chilena, que le gustaba mucho la cultura. Y entonces en ese lugar decidimos hacerle un homenaje a Julio Ramón. Y entonces en ese homenaje se iban a traer, o sea, para ese homenaje se iba a publicar esto, La tentación del fracaso, que eran los primeros diarios. Y entonces Julio Ramón comenzó a corregir un poco sus diarios. Y recuerdo que él nos decía, es que a mí me da mucha vergüenza, por ejemplo, me he puesto a leer los diarios y me he dado cuenta de que, por ejemplo, mi matrimonio no está registrado en los diarios. Pues tenía como el nacimiento de su hijo, cosas que él sentía que pues, como sus diarios eran un tipo de diario específico, no era el diario, digamos, de la totalidad de la vida y de la totalidad de lo que pensaba, sino solo de ciertas cosas. Pues evidentemente había muchos eventos de la vida cotidiana, cualquier persona que hace diarios lo comprendería. El diario no es el lugar en donde se consignan la totalidad de
eventos de la vida cotidiana, sino solamente pues una pequeña selección que tienen que ver con las preocupaciones o con las ideas literarias o filosóficas o estéticas que el diarista tiene en ese momento. En La Casa Sutil, que es otro libro que ustedes todos conocen, hay un excelente ensayo sobre diarios. Yo recuerdo que Ribeiro me hizo empezar a leer diarios, sobre todo con los de Ernest Junger. Comencé por ahí, que él recomendaba mucho, y a partir de ahí pues Leotó y bueno, los grandes diaristas, los hermanos Goncourt, los franceses. Yo mismo entonces empecé por influencia de las lecturas y de Ribeiro, empecé yo mismo a escribir diarios y de algún modo me convertí en diarista también. Pero recuerdo que en ese homenaje, en esa época la editorial peruana que me han dicho que ya no existe era Milla Matres y Campodónico, eran como esas dos, y en esas dos venían los libros de Ribeiro, y recuerdo esos primeros dos tomos de La Tentación del Fracaso, que es uno de los títulos más grandiosos. Me acuerdo que una vez el escritor colombiano Álvaro Mutis me dijo: caramba, no puedo dormir desde que vi que Julio Ramón Ribeiro usó ese título, inventó ese título, porque me parece que es el mejor título para cualquier obra literaria de valor.